empezaremos el tercer tramo de nuestra ruta transpirenaica. Esta vez saldremos de Aínsa con dirección a Boltaña y Fiscal, por una carretera entretenida, con vistas preciosas que realizaréis a buena velocidad, siempre bordeando el río Ara. Al llegar a Fiscal giraremos a la izquierda y empezará una ascensión por una carretera bien pavimentada y señalizada, encarando el Solano Alto, a 1131 metros de altitud. Fue en este tramo de toda la Transpirenaica donde más sufrió nuestra MP3. Aquí se notó la falta de algunos caballitos más. Fue incapaz de mantener una velocidad de unos 90 km a la hora. Recordad que debía arrastrar 550 kilos de peso, entre moto, motoristas, bolsas de viaje, etc. Solo fue capaz de mantener los 70 km a la hora, aunque dado la gran anchura de la vía y la ausencia de circulación, no nos supuso ningún problema. Pasados los túneles de Petralba, ya se encara la bajada hacia Sabiñánigo. Es evidente un cambio en la tipología de la vía, más ancha, más rotondas, más circulación. Al llegar a Sabiñánigo, finaliza la Nacional 260, el eje pirenaico. Y ahora toca cambiar de vía y decidir destino. En mi caso, dado que la vuelta atrás me suponía hacer una buena cantidad de kilómetros extras, decidí dirigirme directamente a San Sebastián. Vía Pamplona, prácticamente todo por autopista. Reconozco que fue muy aburrido, sobre todo el tramo de Sabiñánigo a Pamplona. Desde luego, hay opciones mucho más interesantes. Por ejemplo, os puedo recomendar ir a San Sebastián desde Jaca, pasando por Roncal, Isaba y Roncesvalles, hasta San Juan de la Luz, ya en Francia, para después ir hacia San Sebastián. Otra ruta es hacerlo vía Pamplona y luego Elizondo, y después Zaragamundi, y luego ir a San Sebastián. Elijas la ruta que elijas, no os podéis perder visitar ni la ciudad de San Sebastián ni la de Pamplona, pero siempre evitando las fechas de San Fermines y del Festival de Cine de San Sebastián, que os amargarán la ruta por la cantidad de movimiento y vehículos que hay. En mi caso, y ya de vuelta de San Sebastián, yo hice parada para dormir en el monasterio de Leire, en Yesa, un lugar idílico para pasar la tarde, con vistas al pantano. Dispone de un bar a la parte de abajo donde tomarte un refresco en chanclas tranquilamente, y ofrecen cenas con una relación precio-calidad muy buena y muy bien servido. Es un lugar cómodo y tranquilo. Además podréis aprovechar para visitar el pequeño monasterio de Leire. El hotel tiene una zona cerrada para la moto, aunque es al aire libre, pero solo para clientes. En esta cuarta etapa de mi Transpirenaica en MP3 recorreré las variantes de la N260. Esta etapa, aunque parece larga, la verdad es que la hice bastante sobrado de tiempo. Desde Yesa combiné la N240 con tramos de la A21 hasta Sabiñánigo. Allí me desvié hacia Viescas para recorrer la N260A, dirección a Broto, pasando primero por el alto de Cotefablo, de 1423 metros. Os recomiendo pasear por Torla, un pueblo precioso. Tiene un parking enorme donde poder dejar la moto, aunque no está vigilado, pero si echáis un poquito de morro podéis entrar en el pueblo e intentar encontrar un hueco donde aparcar. No hay muchos, es un pueblo con calles muy estrechas, pero por intentarlo no se pierde nada. Seguimos nuestra ruta en dirección a Fiscal y luego a Aínsa, tramo que ya conocemos. Seguiremos dirección a Campo, donde empieza el famoso Congosto del Ventanillo, y es aquí donde dejaremos la N260 para hacer un cambio de ruta. Iremos dirección a Veracruz, dejando la N260 que ya conocemos para ir por una variante menos conocida, pero al llegar al cruce giraremos a la izquierda, dirección Bonanza. Ascenderemos siguiendo el congosto del río Isabela, precioso y poco conocido, hasta el alto de Bonanza, y allí acabar en el cruce de la Nacional 260, donde giraremos primero a la derecha y después a la izquierda, dirección Vilaller, y continuar en dirección a Viella. Este es otro tramito donde se nota la falta de unos caballos extras a nuestra MP3, dado que hasta Viella hay pocos sitios donde adelantar y muchos camiones, y se hace misión imposible rebasarlos sin ponernos en riesgo. Así que paciencia,
y a pasar por el túnel de Viella, que está a 1593 metros de altura. Ahora está reformado, pero no hace tantos años fue el túnel más peligroso de toda Europa. Saliendo del túnel, bajaremos hasta la población de Viella, donde pararemos a comer y a dormir. Según la época, en Viella podéis encontrar mucho ambiente, bares de tapas, pinchos, etc. Para pasar la noche ya agotados de tanta curva y con el culo bastante dolorido, nos dimos un premio y optamos por pernoctar en el Hotel Acebi, que al estar a las afueras de Viella, solo 200 metros, tiene precios asequibles y nos cogimos una suite con jacuzzi, donde dejamos que las burbujas envolviesen nuestras ya muy castigadas carnes. En Viella os voy a recomendar que visitéis una tienda de calzado, porque yo no he visto nada igual. Se llama Sabatería Eraroda. Está junto a la rotonda que va al túnel de Viella. Para comer, si reserváis el día de antes, os recomiendo el restaurante Era Coquela, que no es de los más baratillos, pero de vez en cuando toca darse un regalito. Para cenar encontraréis montones de bares y tapas y similares. Uno de los más recomendados es la sidrería Era Bruixa, pero yo no reservé y me quedé con las ganas de probarlo. Para nosotros, esta fue nuestra última etapa, y ya cogimos camino a casa. Hay que pensar que yo ya he recorrido varias veces estas carreteras, aunque sea la primera vez que haya hecho la Transpirenaica al completo. Sin embargo, si no habéis estado nunca por la zona y disponéis tan solo de 1 o 2 días, antes de finalizarla, podéis conocer un poco más del Pirineo y del territorio de las curvas. Antes, volveré un poco atrás y os comentaré algo importante. El día anterior, al llegar a Viella, hacía un calor y un bochorno terribles, pero a la hora de cenar se puso a llover. Esto es bastante normal en el Pirineo. Al salir por la mañana, con una temperatura fresquita para los días de calor anteriores que habíamos tenido y la moto marcando 14 grados, salimos en dirección a Vaqueira. Una cosa que me sorprendió fue la cantidad de bares y de motos que me encontré al circular por Arties, que es un pueblo muy pequeñito. No sé si se trataba de una quedada o es el lugar de encuentro, pero realmente me sorprendió el ambiente motero en un pueblo tan pequeño en esta ruta. Pasando por Vaqueira, también me quedé sorprendido, en este caso porque parecía más bien un pueblo fantasma. Desde ahí iniciamos la subida hacia el puerto de la Bonaigua. La temperatura empezó a desplomarse a cada kilómetro que recorríamos. Tuvimos que pasar una niebla tan intensa que para saber en qué dirección venía la siguiente curva tenía que ir mirando el navegador. No se veía a más de 10 metros. Una vez pasada la niebla, la temperatura volvió a bajar en picado, mientras seguíamos ascendiendo hasta que llegamos al Port de la Bonaigua, que está a 2075 metros de altitud. Es el punto más alto de toda la Transpirenaica. Nos paramos en la parte más alta para observar cómo salía el sol entre las montañas del fondo, mientras que la temperatura en este momento era 1 grado bajo cero, según el termómetro de la moto, aunque yo creo que estaríamos por lo menos a 4 bajo cero. Mirando hacia atrás, hacia Viella, el cielo cerrado y gris. Mirando hacia adelante, despejado totalmente. Iniciamos de nuevo la marcha y tuvimos el único susto de toda esta ruta. La bajada del Port de la Bonaigua se caracteriza por curvas muy cerradas, separadas por rectas de unos 200 metros, una detrás de otra, totalmente encadenadas. Parece que no se vayan a acabar nunca. También por ser un entorno muy similar al asturiano, con las vacas cruzando de lado a lado de la carretera, quedándose literalmente en medio observando. En una de las curvas, alguna de estas vaquitas nos dejó un regalito en la calzada, de por lo menos 1 metro de diámetro, que hacía pinta de ser muy reciente, y sin tiempo a frenar, lo pisé con las ruedas delanteras, y pasó algo totalmente inesperado. Perdí el control de la dirección. Las ruedas delanteras me patinaron de forma irremediable, las dos en paralelo, y eso provocó que actuasen el ABS y el ASR de nuestra MP3. La moto se estabilizó, cortó el gas, y no pasó nada. Bueno, sí pasó. El corazón nos dio un vuelco y el susto nos lo llevamos. La trazada se me fue por lo menos medio metro, más allá de lo que tenía previsto, pero no pasó absolutamente nada más. Continuamos la marcha y seguimos adelante. Por cierto, unos kilómetros más allá, tras pasar la cascada de Gerber y ya con Esterri d'Àneu a la vista, el termómetro volvía a marcar 19 graditos y desde ese momento en adelante, calor otra vez. Nosotros ya cogimos dirección a Tremp y después nos fuimos a casa. Y ahora os daré algunas recomendaciones por si os quedan algunos días más de ruta. Hay 2 rutas espectaculares que podéis hacer, continuando un poco más allá y que no os defraudarán. La primera es, llegando a Sort, giramos hacia la Seu d'Urgell y allí cogemos la C462, dirección a Solsona. Pasaremos por la Coma, por Sant Llorenç de Morunys y por la Llosa del Cavall. Si sois más de aventura y de curvas, os recomiendo que desde la Seu sigáis en dirección a Bellver de Cerdaña. Este tramo ya lo hicimos. Y en Escardax, girar dirección a La Molina, por la GIV
4082. Arriba del todo, nos desviaremos en la BV 4031, dirección a Castellar de N'Hug, pasando el Coll de la Creueta, para acabar en la Pobla de Lillet. Espero que con toda esta información, seguro que os podéis planificar una Transpirenaica diferente a lo que veis en los foros y a lo que os puedan contar. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros y que cuando podáis, la hagáis. Y ya sabéis, hasta la próxima y agarraos, que vienen curvas.